Colosenses 3, verso 18 al 21. ¿Ya están ahí? ¿Sí? Ok, vamos a leer. Dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Aquí como referencia o como lectura de referencia sería bueno que después, o ahí vamos a leerlo un ratito más, pero para que si eres de los que tomas nota, puedes anotar Efesios 5 del 25 al 33 y también Primera de Pedro capítulo 3 verso 1 al 7. Efesios 5, 25 al 33 y Primera de Pedro 3 del 1 al 7. La palabra de Dios, lo que Dios nos ha dejado en el libro que Él inspiró, es directo y confrontacional. Cada tema que Dios habla es un tema que nos confronta con nuestra realidad, y este tema no está exento a la controversia y a nuestras opiniones y a lo que hemos como establecido y fijado en nuestra mente y en nuestro corazón por años probablemente. Entonces, como todas las cosas que Jesús nos ha dejado para nuestro crecimiento y para nuestra transformación, esto no es la excepción de que es confrontacional con nuestra condición como hombres y como mujeres. Es totalmente antinatural en nuestra propia capacidad, no es natural en nuestra capacidad caída. Tenemos un corazón caído, inclinado hacia lo malo, pecaminoso. Entonces, cuando leemos este tipo de cosas, es algo que no nos gusta probablemente, lo podemos disimular bastante bien, pero en el fondo hay cosas que no nos agradan, como tampoco nos agrada perdonar a nuestros enemigos, amar a nuestros enemigos, poner la otra mejilla. Esas cosas no nos agradan, porque no está en nosotros, ¿ves? Y cada cosa, cada palabra que Jesús nos deja en su palabra, en la Biblia, finalmente es eso, nos va a confrontar con lo que creemos y con lo que hay en nuestro corazón. Y le estoy hablando y me estoy refiriendo principalmente a los que sabemos acá que somos creyentes, ¿ves? Este es el diseño de Dios para una familia cristiana, para personas que han conocido a Jesús y están caminando con Jesús. Y creo que antes de comenzar necesitamos como que prestar la atención a las palabras de Jesús cuando Él le dice a la gente: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Entonces, cada vez que leemos la palabra, cualquiera sea el tema, tenemos que decir si al leer esto o al leer lo que sea que esté leyendo, realmente es consecuente con cómo veo a Jesús. ¿Es realmente mi Señor o no? Y si es mi Señor, debo de prestar atención a las palabras que Él nos ha dejado en este libro. Entonces, es directo, es confrontacional y es interesante porque tal cual Pablo lo hace en el libro o en la carta a los Efesios, aquí en la carta a los Colosenses, el primer tema o el primer grupo al cual él se refiere, después de toda la parte teológica y de explicarnos el Evangelio, el primer grupo al cual se refiere es precisamente a la familia. En Efesios 5 él comienza a hablar, después de todo el argumento de la salvación y de todo lo que somos en Cristo, él habla de la familia, habla del matrimonio, habla de los padres, habla de los hijos y va de dentro hacia afuera. Entonces, esto es importante. Si yo no he entendido, o más bien si el Evangelio no funciona en mi casa, no he comprendido realmente el Evangelio. No sé si me explico. O sea, realmente en el primer lugar y en el mejor lugar donde debiese de vivirse y entenderse el Evangelio es en mi familia, en tu familia. Entonces, si el Evangelio de Jesús y si lo que Jesús ha hecho por nosotros y lo que Él quiere para nuestra vida no se está reflejando en mi primer círculo más cercano, que es mi hogar, creo que no hemos entendido el Evangelio. El Evangelio no es venir el domingo a la iglesia, es parte de muchas cosas, pero el Evangelio se vive principalmente y primeramente en mi hogar, en tu familia.
También, y después el segundo grupo de influencia donde pasamos mayor tiempo es el trabajo, y lo vamos a ver el próximo domingo. ¿Y cuál es el diseño de Dios o cómo Jesús nos acompaña en nuestra vida laboral? Siendo que tú seas un jefe o un patrón o un simple trabajador, cómo el Evangelio realmente también va a influir en la manera en que tú trabajas y tú laboras. Pero realmente es importante eso, entender que el Evangelio debe de evidenciarse y debe de verse en mi hogar, en mi familia, en mi matrimonio y en mi relación con mis hijos. Si esto no es una realidad, y no estoy diciendo que en un hogar cristiano o en un matrimonio cristiano no haya problemas y dificultades, sí los van a haber, pero esta es la tendencia, este es el camino que seguimos, este es el patrón, el principio, la verdad que Jesús ha trazado para nosotros y nosotros vamos a caminar en ellos, ¿ves? No exentos de dificultades, claro que no, pero esta es la verdad de Jesús para nosotros. Entonces, dos áreas en las cuales pasamos mucho tiempo, en nuestra familia y en nuestro trabajo. Jesús tiene algo que decirnos respecto a esto. Otra cosa, hoy abunda así, pero es impresionante la cantidad de material literario sobre matrimonio. Hay mucho, tanto secular como cristiano. Tú ves los estantes de consejería o ves los estantes de matrimonio en las librerías cristianas y son lejos los más grandes a veces. Mucha gente tiene mucho que decir. Hay libros buenos, hay libros regulares y hay libros horribles cristianos. Pero, y te pueden ayudar, hay algunos que te pueden ayudar, pero creo que finalmente en lo que hemos leído acá, podríamos decir así sinceramente, honestamente, que hay algo aquí que no entendamos. No, ¿verdad? Absolutamente todo lo que aquí dice es fácil de comprender. El problema no es que no lo entendemos, el problema es que no nos gusta. Pero Jesús es bastante claro en lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Y comienza Pablo hablándole a las que están casadas. A las que están casadas. Acompáñame, vamos a leer Efesios también 5 para complementar esto. Efesios está hacia tu izquierda, un par de libros hacia tu izquierda, si no estás familiarizado con tu Biblia. Efesios 5, verso 22 al 24. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Otra vez, maridos, nada de golpes bajos. Dice, estad sujetas. ¿Qué quiere decir estad sujetas? La palabra que Pablo usa para estar sujeta es una palabra que quiere decir alinearse bajo. Esa es la idea. Alinearse bajo, o arreglarse, o acomodarse bajo otra persona. Y eso es lo que Jesús en su sabiduría y en su diseño ha establecido para la esposa. Aquí esto es bien importante. Pablo está hablando específicamente de una mujer casada. No está diciendo que la mujer está bajo el hombre en general. Lo que está diciendo Pablo acá es que la mujer casada está únicamente bajo su esposo. Es bajo el esposo que la esposa o la mujer se va a ajustar, no bajo cualquier hombre, ¿ok? Es bajo su esposo. ¿Por qué? Porque ese es el diseño de Dios. Y esto es una palabra que a lo mejor voy a repetir muchas veces. Diseño, propósito. Dios diseñó la relación familiar de una manera muy específica y muy clara. Y dentro del diseño de Dios, Él estableció que en dos cosas o en dos instituciones, por decirlo de alguna manera, Él le ha dado la responsabilidad al hombre de liderar. Una es la familia y la segunda es la iglesia. Es la familia y la iglesia. Dios le dio la responsabilidad al hombre de liderar. En muchas otras cosas, la mujer en la política, los negocios, ahí no hay realmente esa limitación.
Pero lo que tiene que ver con la familia y lo que tiene que ver con la iglesia, Dios ha sido muy explícito en decirnos de que el rol del liderar es la del hombre. La esposa debe de simplemente alinearse bajo el liderazgo de un esposo amoroso. Y es para su beneficio, es para su seguridad. Cuando ves el primer matrimonio en la Biblia, el primer matrimonio de la historia, ves a Adán y Eva. Cuando Eva comió del fruto y cuando Adán comió del fruto, a la primera persona que Dios le pide cuentas no es a Eva, es a Adán. Y ahí ves realmente la jerarquía y cómo es el protocolo de Dios. Va con el encargado, con el que Él le dio la responsabilidad de guiar y de liderar y de cuidar y de pastorear. En este caso era Adán. Y sí, después fue con la mujer y también le pide, ¿qué onda, Eva? Pero la primera persona a la cual Él se dirige es a Adán. Ahora, es importante como que clarificar qué quiere decir sujetar o qué no quiere decir sujetar. Vivimos en una cultura latina donde el machismo es bien fuerte y donde también el matriarcado es muy fuerte. Cuando la Biblia habla de que la esposa debe de sujetarse, la sujeción no es sinónimo de esclavitud. No es sinónimo de esclavitud. Y pensemos un momento el contexto en el cual Pablo está escribiendo esta carta. Realmente Jesús y el Evangelio de Jesús le opuso a la mujer en el lugar que realmente siempre debió de estar, que es de igualitario en valor, ¿ves? Las mujeres en la época de los apóstoles, las mujeres en la época de Jesús, en la época apostólica, realmente no gozaban de ningún derecho, de ningún privilegio. Y cuando el Evangelio de Jesús dice que los esposos deben de amar a sus esposas de una manera muy específica, eso fue algo súper revolucionario para la época. Porque realmente nunca se veía a la mujer con ese sentido de honra, de dignidad, de valor. Y es Jesús quien la pone y la eleva al lugar donde debe de estar. ¿Ves? Entonces sujeción no es esclavitud. Un esposo no debe de forzar a su mujer, a su esposa a pecar. Y tú como esposa no estás obligada a sujetarte en algo, lo cual tu esposo, tu marido, te quiere hacer pecar explícitamente. Tú estás sujeta a Cristo. Y porque estás sujeta a Cristo, tú te sujetas a tu marido. Pero si tu marido explícitamente te quiere forzar a hacer algo que la Biblia explícitamente dice que eso no, tú obedeces a Jesús. ¿Ves? Ahora, cuando hablo de explícitamente, estoy hablando de algo que quiero enfatizar. Porque en cosas de opiniones, la Biblia dice que debes de sujetarte. No se trata de opiniones diferentes. Dios pide en cosas de opiniones, tú puedes externar tu opinión y debe de haber buena comunicación con tu marido. Tu esposo debe de escuchar a tu esposa. Creo que Dios nos ha dado muy buenas consejeras y realmente la opinión de tu esposa debiese ser la que primero te importa, la primera que te interesa. Pero en cosas de opiniones a veces hay diferencias y hay opiniones diferentes y la Biblia dice, ok, pues en ese caso pues te sujetas. Pero en cosas donde tu marido te quiere forzar a ir abiertamente en algo que la Biblia claramente dice que eso no se debe de hacer. Y por eso tu mujer debes de conocer muy bien la Biblia. Debes de conocer muy bien a Jesús. Y siempre tener ese parámetro de qué marca la Biblia. Si tu esposo te quiere obligar a hacer algo que Jesús dice que no, es como Pedro, vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Ves? Entonces sujeción no es esclavitud. Otro mal concepto, sujeción no es inferioridad. No es inferioridad, es simplemente una función diferente, es un propósito diferente. En esencia Dios nos hizo iguales, tenemos el mismo valor para Dios,
Dios nos ama de la misma manera, tanto a mujer como a hombre. Somos mi esposa y nuestras esposas, las mujeres, son coherederas del reino, del evangelio y de todo lo que Dios nos ha dado. Están a nuestro lado. Pero en cosas de funcionamiento y de propósito tenemos lugares y responsabilidades diferentes. Yo no puedo menospreciar y ver con orgullo y desprecio a mi esposa como considerándola inferior. No es el modelo bíblico de un amor de un esposo a una esposa. Y una mujer tampoco debe de sentirse y pensar de que ella es inferior al hombre. No es un asunto de inferioridad la sujeción. La sujeción es simplemente un asunto de diseño, de función y de propósito que Dios diseñó para cada quien. Y me encanta lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios. Acompáñame a 1 Corintios, capítulo 11. 1 Corintios 11, verso 3. 1 Corintios 11, 3. Fíjate lo que Pablo dice. Pero quiero que sepáis que Cristo, dice, es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer. Y fíjate lo que Pablo dice. Y Dios, la cabeza ¿de quién? De Cristo. La Trinidad, vemos perfectamente las diferentes funciones que cada miembro de la Trinidad tiene. Y aquí Pablo usa esa ilustración para dejarnos claro de que una función diferente o una subordinación no significa inferioridad. Dice que Jesús es la cabeza del esposo, el esposo es la cabeza de la esposa, pero que el Padre es la cabeza de Cristo y Jesús se pone bajo el Padre. Ahora, ¿Jesús es inferior al Padre? No. ¿Jesús es de otra esencia diferente al Padre? No. ¿Jesús es menos importante que el Padre? No. Lo único que ocurre es, tienen funciones diferentes y Jesús voluntariamente se pone bajo la autoridad del Padre. Pero son igual en valor, igual en importancia, igual en capacidad, pero son posiciones diferentes. Entonces, tú como esposa no es que al hacer esto eres inferior o eres menos importante. Es parte del diseño de Dios. ¿Por qué esto es así? Porque Dios lo diseñó así. Porque Dios lo dice así. Y porque en todas las cosas que vemos en este mundo, visibles o invisibles, hay una estructura de mando, hay una estructura de orden para que las cosas funcionen. Si viésemos a alguien con dos cabezas, sería, digamos, es un monstruo. No es algo natural, no es algo normal. Ves los principios de autoridad y jerarquía subordinación en el gobierno, las fuerzas armadas, en la iglesia, en la familia, hasta en el deporte. Ves cómo realmente hay una cadena de mando para finalmente lograr un objetivo y un propósito. Entonces, la estructura es necesaria para que tu familia funcione bien. Si nos estamos resistiendo a ese diseño, lo que en el fondo está ocurriendo es que te estás resistiendo a Dios. Este es el diseño de Dios para la familia. Este es el diseño de Jesús, el que murió, el que tiene las manos agujereadas por ti y por mí. Este es el diseño de ese hombre para tu hogar. Y sí, no me gusta, no estoy de acuerdo, a lo mejor no está padre, podríamos pensar, pero Dios es más sabio que nosotros. Y Él es Dios y Él nos hizo a nosotros, no nosotros a Él. Y cuando funcionamos conforme al diseño de Dios, hay bendición y hay gozo y hay todo lo que la Biblia nos promete, si somos obedientes a cumplir con su propósito. Y finalmente, una última palabra respecto a esto. La sujeción o el ponerse o el alinearse bajo el esposo de una esposa es simplemente una demostración de que esa esposa se ha alineado y se ha sujetado primeramente a Jesús. Yo no puedo o me cuesta mucho
comprender que una mujer, o una esposa más bien, pueda decir yo estoy sujeto a Cristo y no hacer lo que Cristo dice. Y decir yo no estoy dispuesto a sujetarme a este hombre con el que duermo todas las noches y decir me sujeto a un hombre que nunca he visto, a Jesús. Hay una contradicción ahí. ¿Ves? Entonces la sujeción, el alinearse bajo el esposo es una demostración de que esa mujer realmente primero se ha sujetado a Jesús. Maridos o esposos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Cuál es el mandato? Amad. ¿Cuál es el mandato para la mujer? Sujetar. Y son verbos que es un mandato, pero es algo que está ocurriendo y que debe de estar ocurriendo constantemente. Sujétense, estad sujetos ahora, ayer y mañana. Cuando habla del hombre de amar es algo constante, es una instrucción que debe de ocurrir cada día, que está ocurriendo cada día. Dice marido, amad a vuestras mujeres. La palabra amor es la palabra que conocemos muy bien, es el amor de Dios, es el amor ágape. Es el amor incondicional, el amor que se sacrifica, es el amor de Dios. Dios no me ha dado la libertad a mí como esposo de definir qué tipo de amor puedo darle a mi esposa. Dios me ha restringido y me ha acorralado para que yo ame a mi esposa con el amor con que Él nos amó a nosotros. Es el amor ágape. Y es importante, amen a sus esposas. Hoy queremos usar un montón de terminología, es que debes de mimar a tu esposa, debes de consentir a tu esposa. La Biblia dice, debes de amar a tu esposa. Quitemos esas palabras que hemos aprendido de nuestra cultura. No es mimar, no es consentir, es amar. ¿Ves? Es amar. Fíjate, volvamos ahí otra vez a Efesios 5, que es como una explicación más extensa de este principio. Efesios 5, versos 25 al 33. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Ves? Nuestro ejemplo y el tipo de amor es como el amor de Cristo. Dice, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Esta lectura no es para leerse en una boda en una playa. Este texto es para enseñarse en la iglesia. ¿Ves? Suena bonito y todo en una boda con las olas del mar y todo es bien romántico. Pero esto es algo de cada día. ¿Ves? Ese es el amor que Jesús quiere y nos pide y demanda de nosotros esposos. Esto no es negociable para Jesús. Como no es negociable para Jesús el que no te sujetes a tu marido. No es negociable. Y vemos que Jesús nos dice, y Pablo nos dice que el amor es como Cristo amó a la iglesia. Y anoté 5 palabras o conceptos que creo que es importante entender de cómo Cristo amó a la iglesia. La primera palabra que puse es real. Es un amor real. Jesús, ¿cómo fue que te amó a ti? Te amó por lo que eres, no por lo que podías llegar a ser. Esa es la manera que debemos de amar a nuestras esposas. No es te voy a amar por si tú llegas a ser esa mujer que yo he ideado en mi mente.
O te amo como eras hace 15 años atrás, sin todas tus arruguitas, tus marcas, sin todo el peso que has ganado en los años. Eso no. Es te amo por quien eres hoy. No por lo que no eres, no por lo que pudieses llegar a ser. Te amo por quien eres hoy. Así nos amó Jesús a nosotros. No nos dijo, si tú eres así o si llegas a cambiar, yo te voy a amar. No. Jesús te amó a ti y a mí por quien eras tú en ese momento en que Él decidió amarte. Dice que Él nos amó cuando aún éramos pecadores. Esa es la manera en que debemos amar a nuestras esposas. No teniendo una fantasía de una mujer que es imposible que llegue a ser. Y si ocurre lo que yo he imaginado o he ilusionado, ahí voy a comenzar a amar a mi esposa. No, es por quién es ella el día de hoy. Debo de amarla así. Segundo, palabra, sacrificio. Jesús se sacrificó, dio su vida por su esposa. ¿Cuándo fue la última vez tú como esposo que realmente hiciste un sacrificio por ella? Y a lo mejor como hombres podemos decir, no, es que yo me estoy sacrificando trabajando bien duro. Sí, pero un sacrificio es algo que tú podrías obtener y lo pones a un lado para darle algo a tu esposa. Eso es sacrificio. Es soltar algo a lo cual estás aferrado y decir, yo voy a soltar esto para que ella pueda ganar esto otro. Jesús no se aferró a su vida, sino que dio su vida por ti y por mí. Sacrificio. El amor sacrificial es un amor que da antes de esperar recibir. Así nos amó Jesús. Él dio su vida antes de que nosotros pudiésemos ofrecer cualquier tipo de respuesta. Eso es tan importante. 3, propósito. Dice que Jesús murió a fin de presentarla, para santificarla y presentarla a sí mismo gloriosa, una iglesia gloriosa. O sea, su amor es un amor que tiene un propósito. Presentar a la iglesia, santificarla y presentarla de una manera gloriosa, sin manchas, sin arrugas. Nuestro amor o una demostración práctica de nuestro amor para con nuestras esposas es que realmente ellas puedan ser gloriosas. Realmente. Presentarlas gloriosas. Y no me refiero de una apariencia física, sino de una apariencia interna, de la piedad interior. ¿Cuándo fue la última vez que como esposos oramos por nuestras esposas? ¿Cuándo fue la última vez que a lo mejor abrimos la Biblia y nada más dejamos que la palabra de Dios pues haga un trabajo en nuestra familia, en nuestro matrimonio? Cuando realmente hemos entendido como hombres que tenemos ese privilegio, y también créeme, no estoy ni sermoneando como hombre, yo me estoy predicando a mí mismo. Y es confrontador conmigo, porque yo también he fallado y quedo corto, ¿ves? Pero cuando vemos el amor de Jesús con una intención, con un propósito de una transformación en la iglesia, lo que está hablando es que ese es el tipo de amor con que debemos de ver a nuestras esposas. Un amor que la va a transformar en una mujer gloriosa. No externamente, eso se va a desvanecer, se va a esfumar. Pero la belleza del corazón, el carácter, una vida piadosa, la benignidad, la bondad, eso es algo que nosotros podemos contribuir si hacemos lo que la Biblia nos dice, orar por ellas, abrir la Escritura. 4, es un amor con sustento. Dice que Él la sostiene, o Él es el sustento de la iglesia, que Él cuida, que dio su vida para cuidar a la iglesia. Debemos de cuidar a nuestras esposas. Y no me refiero simplemente a algo como que físico, como
de seguridad, sino que realmente cuidar sus corazones. Cuidar que están oyendo. Y no es como que estar así con una actitud de celos, pero viendo el ejemplo de Adán y Eva, siempre me he preguntado, ¿dónde estaba Adán cuando la serpiente vino a hablar con Eva? ¿Dónde estaba él? Porque cuando la serpiente vino con Eva, Eva estaba sola y estaba vulnerable. Debemos de cuidar a nuestras esposas, cuidar sus corazones, saber lo que ellas están pensando, lo que ellas están sintiendo. A veces como hombres somos hombres de pocas palabras y demostramos el amor, a veces pensamos de otras maneras. Debemos de pedir la ayuda a Jesús para que nos ayude a realmente conocer el corazón de nuestras esposas, cuidarlas. Y número 5, prioridad. Aquí Pablo habla de que el hombre va a dejar a su familia para unirse a su mujer. Eso significa que cuando nos casamos, nuestra prioridad ya no es nuestra familia. Nuestra prioridad son ellas. No estamos diciendo, la Biblia no dice que dejamos de honrar a nuestros padres o cortamos comunicación con nuestros padres. La Biblia no habla de eso. Lo que la Biblia nos dice es que una vez que estamos casados, nuestra familia, nuestro matrimonio es una prioridad. Que todas las otras relaciones se desvanecen a la luz de la unión que ha ocurrido entre un hombre y una mujer. Prioridad. Ahora, hay trampas que tenemos que evitar, y eso es lo que Pablo menciona. Fíjate, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Es una trampa que debemos de evitar, una tentación que debemos de evitar. La palabra áspero quiere decir amargo, quiere decir algo agudo que perfora, y tiene que ver con una actitud, tiene que ver con palabras. Otro concepto que a veces como hombres, la verdad, nos cuesta. Sensibilidad. Sensibilidad. No somos sensibles, la neta, con nuestras esposas, muchas veces. O sea, como que llegamos y hacemos las preguntas así pertinentes y nada más, no inquirimos más allá. Nos quedamos a veces con la primera respuesta, le dice, ¿cómo estás? Bien. Ah, pues ya dijo que estaba bien, ya cumplí. Y no reconocemos el lenguaje físico, el corporal, y somos insensibles. Somos ásperos con nuestra actitud. No debe de ser así. No tendría que ser así. Debemos de aprender a reconocer su temperamento, su estado de ánimo, sus ciclos y entender eso. ¿Ves? Realmente que Jesús nos dé la sabiduría y nos abra los ojos para ser así, sensibles y no ásperos. No simplemente hablando de áspero con nuestras palabras, sino que con nuestra actitud. A veces somos ásperos con nuestra indiferencia a lo que ellas pudiesen estar sintiendo o pasando. No ásperos. Ahora, hay algo que quiero que entendamos a la hora de ver el tema del matrimonio. Muchas veces nos acercamos al concepto y al tema de matrimonio con una perspectiva equivocada y distorsionada. Pensamos que realmente debemos de relacionarnos unos a otros por lo que hemos aprendido culturalmente, que tenemos que relacionarnos en un matrimonio por lo que hemos aprendido de nuestros padres. Nuestros padres pueden ser buenos modelos o malos modelos, pero finalmente nuestro estándar es lo que Dios nos ha revelado de qué es el matrimonio y cómo funciona, y qué significa y cuál es el propósito. Hoy en día, tristemente, hay muchos divorcios y muchas separaciones porque erróneamente hemos creído que el matrimonio se trata primeramente de mi felicidad. Y no se trata primeramente de tu felicidad ni la mía. Si tú vas a entrar al matrimonio pensando de que el principal objetivo es que tú seas feliz, estás en arena movediza. No lo es.
Ahora, ¿quiere decir que en el matrimonio no vamos a sentir nada? Claro que vamos a sentir. Pero la emoción, el sentimiento viene después de una acción. El amor nunca es algo que la Biblia menciona como un sentimiento. El amor siempre es una acción. Lee 1 Corintios 13 y dime ahí dónde está el sentimiento involucrado. Todas las cosas, cuando los rasgos y las características del amor de Dios, el amor es esto, no es siente esto. El amor, esto es lo que es. Es paciente. Y puedes, realmente el ejercicio que muchos hablan, que nos recomiendan es, cada vez cuando usa la palabra amor, pon tu nombre ahí. Edgar es paciente. Ay, ya para qué le sigo con la lista. Haz ese ejercicio hoy. Y ve cómo te va. ¿Te gusta leer esas revistas de, checa los 10 puntos a ver cómo andas? Pues ahí. Checa 1 Corintios 13, a ver cómo te va. Entonces, el propósito de un matrimonio cristiano es glorificar a Dios. Ese es el propósito. Mira, volvamos otra vez a Efesios 5. La última parte, Pablo dice algo interesante e importante para comprender. Efesios 5, 31 y 32. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Fíjate, grande es este misterio. Habla de misterio. Grande es este misterio. Mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El misterio que Pablo está hablando es que hay una conexión entre la relación entre Cristo y su iglesia y la relación entre un esposo y su esposa. Ese es el misterio que fue revelado. Hay una conexión ahí. Hay una conexión. Y es en la relación de Cristo iniciando el amor hacia la iglesia y la iglesia respondiendo en amor y con gozo al amor iniciador de Cristo. Eso debiese de reflejarse en un matrimonio cristiano. Nuestros matrimonios, tu matrimonio como creyente, debiese ser una ilustración del Evangelio de Jesús. Mi matrimonio como un hombre que ama a Jesús y que sigue a Jesús, nuestro matrimonio, tu matrimonio como mujer que ama y sigue a Jesús, debiese ser una ilustración, una manera de predicar el Evangelio de la gracia. Ese es el misterio. ¿Cómo lo vemos? Lo vemos en que el amor de Cristo para su iglesia fue un amor iniciador. Fue Cristo que inició el amor hacia nosotros. Fue Cristo que dio su vida por nosotros. ¿Ves? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hace la iglesia? Responde en amor, con gozo, en obediencia, y se sujeta a Cristo y deja que Cristo sea la cabeza. Eso es lo que debe de ocurrir en un matrimonio cristiano. El hombre debe iniciar amando, debe de dar su vida, debe de sacrificarse por su esposa. Y la esposa responde en sujeción y alineándose bajo él por amor y con gozo, con gratitud. Cuando nuestros hijos nos ven, debiesen de ver el Evangelio relatado en primera escena para ellos. Y decir, mi papá ama a mi mamá como Jesús ama a la iglesia, me cuadra, me cae el 20. Y mi mamá respeta y se sujeta a mi papá como la iglesia respeta y se sujeta a Jesús. Ahora entiendo el Evangelio. ¿Ves? Nuestros matrimonios son una herramienta evangelística. Tú y yo hemos sido llamados, y simplemente nuestras familias son un espejo de la relación entre Jesús y la iglesia. Ese es el propósito. Hemos sido llamados a glorificar a Dios. Y un matrimonio que toma en serio la Biblia y toma en serio lo que Jesús nos ha dicho y lo que el Evangelio nos dice, va a ser un reflejo del Evangelio en su relación.
Ese es el propósito, ese es el misterio. Una esposa sujetándose a su esposo es la ilustración de un creyente sujetándose a Jesús. Un esposo amando a su esposa es la ilustración de Jesús amando a la iglesia. ¿Te das cuenta que eso cambia todo? Realmente nos hace realmente dimensionar el peso y la responsabilidad y el privilegio que significa estar casados siendo creyentes. Comunicamos el Evangelio al mundo que nos rodea, a nuestros hijos sobre todo. Si un hijo crece en un hogar donde ve ese tipo de amor del papá hacia la mamá y ve ese tipo de amor de la mamá hacia el papá, va a ser muy fácil para ese niño comprender el Evangelio. Porque ha vivido toda su vida en un ambiente donde el Evangelio se le ha predicado cada día, en cómo el papá ama y cómo la mamá responde. Ese es el Evangelio. Tu matrimonio es un espejo de quién es Cristo y quién es la iglesia. La felicidad, el gozo, el amor, todo lo que pueda venir, son simplemente componentes que están dentro de eso. Pero el propósito es glorificar a Dios en tu matrimonio, en mi matrimonio. Verso 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. El mandato para el hijo es simplemente obedecer. La palabra que Pablo usa para obedecer es oír, prestar atención con el propósito de responder. Esa es la idea. A veces tú le estás hablando a tus hijos y tus hijos te están escuchando y terminan de escuchar, se dan la vuelta y siguen haciendo lo que quieren. Eso no es obedecer. Te prestaron atención, o a lo mejor tú eres hijo, estás acá, escuchaste, pero no hiciste la segunda parte, que es hacer lo que se te pidió hacer. Es obedecer. Es oír, prestar atención, estar atento con el propósito de accionar en base a lo que se nos ha pedido. La sumisión realmente es una acción, pero como en todas las cosas, Jesús no solamente ve la acción, también ve la motivación. A Jesús no lo podemos engañar. O sea, podemos hacer algo con la actitud así, totalmente equivocada. Escuchaba la historia de un pastor que hablaba de sus luchas de cuando su hijo era pequeño, creo. Y llegó una época donde era muy rebelde, muy desobediente y batalló mucho para que realmente agarrara ahí el carril. Y decía una vez que en un momento le dijo, me obedeces ahorita. Y era algo que creo que se tenía que sentar y nomás no quería sentarse. Y dice que se sentó después de batallar tanto. Él dice, ¿ves? Así es. Y el hijo le dice, sí, estoy sentado físicamente, pero en mi corazón estoy parado. O sea, la acción fue sentarse, pero en su corazón, pues no. Y Dios también ve eso, ¿ves? En Él y en nosotros. La obediencia no solamente es una acción, es una actitud que tenemos en el corazón. Entonces, es importante entender que eso es lo que Jesús le pide a los hijos. Y cuando habla de hijos, podríamos decir, bueno, ¿qué categoría, qué grupo de edad? La palabra que Pablo usa es un niño o un joven que aún está bajo el liderazgo y la cobertura de sus padres, que todavía vive con ellos. Esa es la palabra, el concepto que Pablo usa en el griego. Son niños jóvenes o adolescentes que todavía no han independizado su vida de la vida de sus padres. Y les habla de que pide una sola cosa, obediencia. ¿Es difícil de entender? Pues no. Como tampoco es difícil de entender sujetarse y amar. ¿Nos gusta? Pues no. Pero no es nada difícil comprender. La Biblia nos dice dos cosas sobre los niños que debemos de entender. ¿Tienes hijos? Necesitas comprender esto, necesito yo comprender esto.
Mi hijo y todo niño tiene una naturaleza pecaminosa. Y más vale que entendamos eso de partida. Y sabes que hoy en día la psicología y todo el humanismo, incluso la educación, te va a decir, no, los niños son como libros blancos. Se hacen a perder con el tiempo y se empiezan a manchar. No. La Biblia dice de que cada hombre nace pecador. No nos hacemos pecador a medida que avanzamos. Nacemos con esa condición. Entonces, mi pequeño de 8 años es un niño de 8 años pecador, igual que yo. Tu hijo o tu hija y tu princesa de 6 meses y de 1 año es una pecadora. Princesa, pero pecadora. David dice en el Salmo 51 que él nació siendo pecador. Ser pecador es algo de nacimiento, no es algo que se aprende con los años, porque lo que somos determina lo que hacemos, no es lo que hacemos lo que nos hace quienes somos. Tú y yo pecamos porque somos pecadores, nacimos así, caídos, con un corazón caído, desconectado de Dios. Y por eso hacemos lo que hacemos. Segunda cosa que deben entender sobre un niño. Un niño tiene una naturaleza necia. Los niños por naturaleza son necios. No lo digo yo, lo dice Proverbios 22:15. Puedes anotarlo, Proverbios 22:15. Dice que la necedad está ligada al corazón del niño. O sea, va de la mano, está ligada. Entonces, realmente entender estas dos cosas, de que es un pecador y que es necio porque es niño, nos va, creo que, a ahorrar bastantes malos ratos. De por qué este chamaco hace esto. Pues es pecador, es humano como tú y yo. Ahora, algo importante como papás, que vemos mucho en esta época, y es que tristemente muchos padres han abandonado a sus hijos. Los han abandonado. A lo mejor estudian en los mejores colegios, a lo mejor tienen todo lo que quieren o todo lo que desearían tener, o todo lo que los papás le han querido ofrecer, pero hay un abandono. ¿Ves? Has dado todas estas cosas simplemente para paliar tu ausencia de sus vidas. Eso no está bien. Hemos simplemente tratado de llenar un vacío que Dios te puso a ti como papá, como mamá para ocupar. Aún nos acordamos a veces cuando pasamos por ahí, una parte del centro, con mi esposa, de que una de las cosas que más nos impresionó cuando llegamos a Cancún hace 14 años atrás es que habían guarderías las 24 horas del día. Y sí, hay una realidad social así avasalladora, brutal, en este mundo y en esta ciudad. Pero ¿sabes qué? Necesitas reconsiderar muchas cosas. A lo mejor que no estás haciendo bien. No puedes abandonar a tus hijos. No podemos hacer eso. Ellos necesitan, porque son pecadores y porque son necios, la presencia tuya en sus vidas. Con instrucción, con amor, con disciplina. Ellos necesitan eso. Tristemente hoy en día la cultura a la cual Pablo está escribiendo esto también es un balde de agua fría. ¿Cómo que eso que, los padres tienen que hacer esto y los hijos tienen que hacer esto otro? Pero finalmente eso es lo que hace el Evangelio, nos transforma y transforma todo lo que somos y cada área de nuestra vida. Hoy tristemente, en la época romana había una tiranía, los papás tenían esto que se llama la patria potestad. Y el papá, el hombre, tenía el derecho de hacer con su hijo lo que quisiese, incluso venderlo como esclavo. Un padre romano tenía la autoridad y el derecho de incluso de dictaminar una sentencia de muerte sobre su hijo. Y era una tiranía. Hoy en día vivimos en un mundo donde sí hay tiranía, pero ¿sabes lo que a veces he visto más? Es apatía y anarquía.
Los padres no están presentes, los padres están ocupados en simplemente trabajar y los hijos han crecido solos, abandonados, criados por una guardería, criados por familia aquí, familia allá, amigos por acá, amigos por allá, y una ausencia total de interés de los padres para con sus hijos. No puede ser eso, no puede haber apatía, anarquía. Tu hijo o tus hijos te necesitan a ti. Dios nos dio eso a nosotros. Hijo, si eres un hijo acá, debes de honrar a tu padre, a tus padres. Éxodo 21, 15 y 17. Ahí Dios dice, cualquiera que hiriere o maldijere al papá o a los padres, morirá. Qué bueno que ya no estamos en esa época. Pero sabes que aunque la consecuencia ya no está, la gravedad para Dios sigue siendo la misma. Herir o maldecir al papá o a los padres es algo gravísimo para Dios. No lo hagas. Dios no ha cambiado en lo absoluto. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ya nos toca a nosotros, padres. Es interesante, Pablo, cuando usa la palabra padre, está dirigiéndose primeramente al padre hombre, entendiendo que la responsabilidad y la labor de educar a un hijo es de los dos. Por alguna razón, por la sabiduría de Dios, Pablo usa la palabra en el original padre, que se refiere primeramente a la figura masculina, al papá. Y es importante porque hoy en día, y al parecer también en la época de Pablo, a veces como hombres nos hemos desentendido de la responsabilidad que tenemos dentro del hogar de criar a nuestros hijos. Y hemos delegado a veces totalmente y completamente esa responsabilidad en manos de nuestras esposas. Y no es que ellas no colaboren o que no tienen un lugar, sí lo tienen, pero el criar, el educar o el levantar a un hijo es una labor del papá y de la mamá. Ayer estaba, a los que son amantes del fútbol, salió la noticia de que Cristiano Ronaldo tuvo otros gemelos, pero no tienen mamá, es por encargo. Esos niños van a crecer sin una figura materna en su familia. ¿Cuántos hijos crecen hoy sin una figura materna o paterna? El diseño perfecto de Dios es para que un niño crezca con un papá y con una mamá. Ese es el diseño de Dios. Si por alguna razón eso no se ha dado o no es una realidad en tu vida, Jesús aún te puede ayudar en eso. Pero el diseño perfecto de Dios es que haya un papá y una mamá, y un papá activo en la educación y en criar, en la paternidad de sus hijos. No un papá ausente. Ahora, ¿qué es lo que a veces hacemos como padres? Es, como dice ahí, exasperar. La idea de exasperar quiere decir una actitud regañona habitual. Esa es la idea realmente en el original, es como tener esta actitud regañona habitual que llega a desesperar ya a tu hijo. Y no es porque quizás sea mala onda, sino que quieres que tu hijo sea perfecto. Y siempre estás regañándolo por todo lo que hizo mal o todo lo que hizo al 90% y no llegó al 100%. No seas así. No tengamos una actitud regañona habitual. Eso va a traer desánimo y desaliento a nuestros hijos. Nuestros hijos no son perfectos como los padres, no lo somos tampoco. No tengas esa actitud regañona habitual. Vas a traer solo desaliento a tu hijo. Yo voy a traer desaliento a mi hijo si soy así, tengo esa actitud. ¿Qué debo de hacer? O más bien,
¿Qué no debo hacer? ¿Qué tipo de actitudes a veces traen desaliento a nuestros hijos? Aquí tengo 4. Tengo, a ver cuántos son. No se las voy a dar todas. 7. Desalentamos a nuestros hijos cuando tenemos un trato duro y cruel hacia ellos. Físico o verbalmente. Eso trae desaliento. No estamos hablando de que no haya disciplina, pero crueldad y dureza no tienen nada que ver con disciplina. 2, traemos desaliento a sus vidas cuando los avergonzamos públicamente. Si vas a disciplinarlo, hazlo privado. No delante de sus padres, no delante de otras personas que lo puedan avergonzar. 3, traemos desaliento a nuestros hijos cuando mostramos favoritismo y comparación. Si tienes más de un hijo, esa es una tentación que debes de evitar. ¿Por qué no eres más como tu hermana? Es que papá, yo no soy ella. Yo soy yo, Dios me hizo a mí. Eso es algo que a veces yo solo tengo uno, pero si tienes 2, o si tuviste más hermanos, a lo mejor lo viviste. Comparaciones traen desaliento. 4, no mostrar aprobación por nada. O sea, tu hijo se está esforzando por mejorar y no llega a tu estándar. Y dices, y piensas de que el que haya llegado ahí era lo mínimo que pedías y nunca muestras aprobación. Vas a desalentar a tus hijos. Nunca es suficiente para ti. 5, hacerlos sentir que son un obstáculo. ¿Cómo a veces hacemos eso como papás? Has trabajado todo el día, a lo mejor, llega el fin de semana y quieres simplemente sentarte a leer o a ver la tele, y viene tu hijo o tu hija y le dices, dame chance, ¿ok? Estoy viendo esto. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás haciendo esto. Estás haciéndolos sentir de que son un obstáculo para ti. No tengo tiempo ahora. Sabes que el tiempo va a pasar volando y un día tus hijos se van a ir de tu casa. Y ese tiempo no va a volver atrás. Piénsalo 2 veces. 6, a veces traemos desaliento cuando hacemos que nuestros hijos sigan nuestros sueños y no los propósitos de Dios. O sea, yo tengo todos estos sueños frustrados que no alcancé, entonces mi hijo los va a alcanzar por mí. No. Tu hijo debe de alcanzar lo que Jesús tiene para él. Ahí está el gozo de su vida, ahí está la vida. Y número 7, traemos desaliento a nuestros hijos cuando traicionamos su confianza. A veces tu hijo dice, ¿por qué será que mi hijo no me cuenta las cosas? Pero se lo andas contando a todos. ¿Por qué va a tener confianza en ti? De la iglesia no salió y de Facebook tampoco. De repente tu hijo te cuenta algo y misteriosamente aparece en una lista de oración que la tienen como 1000 personas. Y alguien se acerca a tu hijo y le dice, oye, no sabía que estabas batallando con esto. ¿Qué onda? Desaliento. ¿Ves? Falta de confianza. Hemos traicionado su confianza. Ahora, quiero terminar, si me acompañas, a Lucas 3. Creo que no ocurrió el milagro, ¿verdad? De 1 hora, no. Con esto terminamos, lo prometo. Lucas capítulo 3. Verso 21 y 22. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Es el inicio del ministerio de Jesús. Y vemos cómo es que el Padre ve a Jesús su Hijo. Y creo que es un gran ejemplo para nosotros como padres en general. Número 1,
Vemos que en un evento importante del Hijo, o sea, en el inicio de su ministerio, el Padre está presente. El papá está ahí. ¿Cuántas cosas importantes en nuestros hijos nos hemos perdido porque tenemos otras prioridades? Las cosas importantes de nuestros hijos debemos estar ahí. Es amor. Número 2, el padre se identifica con su hijo. Dice, él es mi hijo. ¿Ves? Hay una identificación. Y no solamente él lo piensa, él lo dice, él lo comunica. ¿Ves? Dice, él es mi hijo. Eso también nos debe de llamar a nosotros. O sea, no, pues quién sabe dónde anda, no, quién sabe qué está haciendo. Dijo que fue una actividad de la escuela, pero quién sabe qué. No, es mi hijo. ¿Ves? Me identifico con él. Número 3, el padre expresa amor por su hijo. Dice, él es mi hijo amado. ¿Cuándo fue la última vez, papá o mamá, que le dijiste a tu hijo, te amo? ¿Cuándo fue la última vez que se lo dijiste delante de otros? Aquí, esta conversación, hay gente escuchando que el Padre le dice a Jesús, él es mi hijo amado. Y número 4, el Padre expresa placer por su hijo. Dice, él es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. ¿Cuándo fue la última vez que le hablé a mi hijo de esa manera? Tú eres mi hijo. O sea, tú traes placer a mi vida. ¿Cuándo fue la última vez que lo dijiste? Que Dios nos ayude. Tú dices, wow, tantas cosas. ¿Quién puede hacer todo esto? Pues tú y yo no. ¿Sabes por qué? Porque todas estas cosas que hemos visto de Colosenses 3, hay un parteaguas que debe de ocurrir en nuestra vida. ¿Te acuerdas Colosenses 3:1? Si habéis resucitado con Cristo. Esta vida, todas estas cosas, solo van a ser una realidad si hemos muerto a nuestra vieja vida y si nos hemos levantado con Cristo. Esta no es una clase y una conferencia sobre moralidad, de cómo ser un mejor papá, de cómo ser una mejor mamá, cómo tener un matrimonio más exitoso. No se trata de eso. Esto se trata de conocer a Jesús, de morir a ti mismo, de levantarte a una nueva vida que Jesús te ofrece y te quiere dar, y que toda tu vida, toda tu experiencia terrenal empiece a ser transformada, ya influenciada por el Evangelio. Pero esto no se trata de ser mejor persona, no se trata de eso. Esto se trata de que Jesús venga a vivir a tu vida, te salve, te dé vida a ti y le dé vida a tu matrimonio que a lo mejor está muerto o muy seco. Que le dé vida a tu relación con tus hijos que a lo mejor está seco o está muerto. Se trata de Jesús. Entonces, quiero que nos pongamos de pie, vamos a orar. Yo sé que seguramente hay personas acá que están pasando por problemas difíciles en su matrimonio. A lo mejor, como malamente se dice en el mundo que vivimos, que solamente quiere vivir por lo que siente, dice, pues ya no siento nada. Pues Jesús puede traer vida donde está muerto, ¿ves? A lo mejor tu relación con tus hijos está en un punto crítico o nulo. A lo mejor tu hijo o tu hija no tiene confianza porque nunca has pasado tiempo con ellos. No sé. Que Dios haga los ajustes en nuestra mente, en nuestro corazón, y que Dios haga algo sobrenatural en nuestras familias. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque tu palabra es directa, es confrontacional y nos pone así delante de nuestros ojos una realidad que quizás vemos tan lejana a nosotros. Y la pones ahí no como un lugar o algo que debemos de llegar ahí para ganar tu favor, sino simplemente es una evidencia esto de que Cristo está activamente involucrado en nuestra familia.
Sabemos y no pretendemos pensar siquiera que nuestras familias son perfectas, porque ninguna la es todavía. Pero sí creemos y sabemos que nos has dejado tu palabra para mostrarnos hacia dónde debemos de caminar cada día, en qué dirección. También sabemos de que esta vida es imposible en nuestras fuerzas. Sujetarse a un hombre pecador tal cual yo lo soy, a lo mejor esa es la mentalidad de una esposa, no es nada natural. El amar a una mujer pecadora, que es igual que yo, tampoco es algo tan natural realmente. El obedecer a un papá y una mamá que es igual de pecadora que yo, no es natural. Y el amar o el llevar a hijos de una manera justa, tampoco es natural en nosotros. Reconocemos, Señor, y queremos irnos así, reconociéndonos de que en nuestra propia capacidad estamos en la bancarrota. No tenemos esto si tú no nos lo das. Entonces, Señor, queremos salir así esta mañana, esta tarde ya, entendiendo de que esta vida es demasiado alta para llegar ahí por nosotros mismos. Por eso necesitamos morir a nuestro viejo hombre y resucitar a la nueva vida que tú nos ofreces. Por eso necesitas tú ser nuestra vida, como esposo, como esposa, como padres y como hijos. Entonces, Señor, oramos por los matrimonios que están a lo mejor quebrados, lastimados, dañados. Oramos para que tú traigas vida a esos matrimonios, que este mundo a lo mejor sugiere que ya el matrimonio es algo desechable. Para ti no lo es. Y solo tú puedes traer vida donde hay muerte. Entonces oramos por los matrimonios acá que están pasando por dificultad, los que están comenzando y los que a lo mejor llevan muchos años. Oramos por los matrimonios de muchos años que a lo mejor han caído simplemente en la inercia han aprendido a vivir con otra persona extraña y que no hay realmente un amor bíblico. Te pido que también tú traigas vida ahí. Oramos, Señor, por los padres que tienen hijos pródigos, que tienen hijos quizás lejos, no quieren saber nada de los padres, no quieren saber nada de Dios. Oramos que tú los traigas de vuelta. Oramos por los hijos que tienen rencor contra sus padres, que tú puedas restaurar corazones. Oramos por los padres que ven a sus hijos como un obstáculo, que tú puedas concederles el arrepentirse. Entonces, Señor, aquí estamos parados delante de ti y tú estás con nosotros. Gracias porque no nos has dejado solos y porque tenemos tu palabra y tu Espíritu con nosotros. Haz los cambios que sean necesarios. Te amamos, Señor, te agradecemos tanto quien tú eres, por tu infinita misericordia y amor con que nos has amado. Ayúdanos a amarnos así también entre nosotros. Te damos gracias y bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.